Hola amigos, mi nombre es José Moreno, que la paz de Dios esté con todos ustedes. En nuestra serie de estudio bíblico Bendita Familia, estamos ya en el estudio número 3. Espero que estos estudios te estén sirviendo a ti y a tu familia, a tus amigos, aquellos a los que reúnes cada familia, cada semana, cada familia, aquellos en que reúnes en cada semana a tu familia y amigos para poder estudiar juntos la palabra de Dios y obviamente recibir de parte de Dios nuestra bendición. El estudio de esta semana es Génesis 12 del 1 a Génesis 17, 27. Pero en esta ocasión nos centraremos en algunos versículos que nos hablan acerca de un cambio importante que tuvo que hacer un hombre que hoy vamos a conocerlo, es Abraham. Él tuvo que hacer una especie de mudanza, una especie de cambio. Y hablando de familias y hablando de cambios, recuerdo que en una ocasión una familia que tenía un único hijo, era familia de un solo hijo, el cual pues obviamente había sido creado no por nada, pero había sido creado solamente con todo para él. Resulta de que se entera que va a tener un hermanito, va a tener ya por fin el matrimonio, va a tener un segundo hijo. Entonces la esposa le dice a su esposo: amor, ahora que nazca el bebé vamos a tener que cambiarnos de casa. El hijo se acerca con la mamá y le dice: mamá, no tiene ningún sentido, de todas maneras mi hermanito se va a venir a vivir con nosotros. Y es que este niño, se había acostumbrado a que toda la atención, todo el cariño y todo era para él. El día de hoy, más o menos esto tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Y bueno, el estudio de esta semana se llama Lej Leja en hebreo, que significa vete de, porque le dijo Dios: vete de tu tierra, ¿verdad? De tu parentela y de la casa de tu padre. Sin embargo, el vete de significa algo más que irse de un lugar, algo más que cambiarse. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de que las mudanzas, los cambios. Por cierto, ¿ustedes se han cambiado alguna vez de casa? ¿Te has cambiado alguna vez de ciudad o inclusive de país o de continente? ¿Has cambiado tu residencia, tu lugar de vida a otro lado? ¡Qué experiencia!, ¿verdad? En mi caso yo me he cambiado algunas veces, inclusive de ciudad. Y recuerdo que esos cambios, son toda una hazaña, porque pues no siempre suceden exactamente como los habíamos previsto, pero bueno, en algunos casos llena mucho de tensión, pero también hay que verlos con calma, porque bueno, no es el final del mundo, no es el final de todo, sino más bien esos cambios y esas mudanzas representan el inicio de algo importante, una nueva esperanza, una nueva visión. Y es muy importante que el día de hoy tú también puedas tener para ti, para tu familia, para los tuyos, una nueva esperanza. Las mudanzas, te decía, se hacen por diferentes circunstancias, por diferentes razones. Una de ellas es porque, conseguiste un trabajo mejor en algún otro lado, o bien, aunque no lo tienes, consideras que tus oportunidades de trabajo en otro lado van a ser mejores, y también te cambias de lugar de residencia. Sin embargo, algunos otros cambios de residencia obedecen por algunas otras causas. Una podría ser por enfermedad, ¿verdad? Y se busca salud en otro lado, o inclusive porque hubo un evento fuerte, desagradable, dañino inclusive, en el lugar donde vives, y de tal manera que ya no puedes seguir viviendo donde estás y te cambias de lugar de residencia. El día de hoy vamos a ver un cambio de residencia que ocupó toda la vida y nos dejó un ejemplo en la vida de Abraham. Así que Dios hace esos cambios, Dios planea esas mudanzas, Dios hace esos cambios y los hizo para Abraham y también los está haciendo para ti el día de hoy. Acompáñame por favor de nuestro texto bíblico, aunque nuestro texto es en Génesis 12 al 17, vamos a ver el antecedente, el contexto con el cual nos vamos a topar del porqué de esos cambios. Génesis capítulo 10, versículo 32. Escucha. Estas son las familias de los hijos de Noé. ¿Te acuerdas de la clase de la semana pasada? Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, aquí tenemos a la generación
diluvial o postdiluvio, ¿sí? Todos aquellos que nacieron después de Noé, después del diluvio. Y bueno, empezó la humanidad a crecer mucho, empezaron a tener familias, hijos, y después de narrarte todo en el capítulo 10, los hijos de Noé, que fueron los hijos de Set, los hijos de sus otros dos hijos, Cam y Jafet. Después de narrarte muchísima gente, darte ahí los nombres, resulta de que aquí dice que estos se esparcieron. Es decir, se repartieron, ¿verdad? Cambiaron su residencia a diferentes partes del mundo. Ahí es cuando la gente se dividió y unos se fueron hacia Asia, otros a África, otros a Europa. Y bueno, así fue como también llegó gente al continente americano. Sin embargo, la palabra esparcir, cuando vamos al hebreo original, la palabra parad, no es una palabra que nos dice que simplemente viajaron o se repartieron, sino que nos habla un poquito más de la condición al interior de estas familias que te las está narrando. Y la palabra parad, tú la puedes encontrar, si tú tienes una concordancia, tú vas a poder encontrar un significado ampliado de ella. Y la palabra parad significa extender, ¿verdad? O esparcir, pero también significa separar. Las familias estaban separadas. Dices tú, bueno, obviamente, si uno viaja a otro lugar, pues las familias se tienen que separar. Los papás se quedan por acá y los hijos tuvieron que viajar, tuvieron que irse, no sé, a hacer un intercambio internacional o, en fin, unos estudios especiales. Pero bueno, ojalá hubiera sido así de bonito el asunto. No, nos habla de la condición interna de las familias que vivían separadas. ¿Cómo podemos saber esto? Otra acepción de la palabra parar es apartar. O sea, estaban apartadas. Estaban también descoyuntadas, estaban desviadas. Eso significa estar separado. ¿No te llama un poquito la atención esto? Las familias en esas condiciones, ¿verdad? Aun cuando habían sido salvas, aun cuando habían sido salvadas del diluvio, aun cuando estaban vivas, de todas maneras la condición al interior no era la mejor. En verdad estaban esas familias de aquel tiempo de una manera que se les podría decir distantes, estaban disfuncionales, estaban separadas y lo más importante, con propósitos desviados. Esa era la situación después del diluvio. Y entonces tenemos en esa situación una familia, y Dios empieza a tomar una familia de entre todas ellas, y dice Génesis capítulo 11 versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Lo que te leí de que las familias estaban separadas, disfuncionales, es en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 que acabo de leer este texto nos habla de un nuevo panorama. Si las familias estaban mal, si las familias estaban todas separadas y en esas condiciones no estaban trabajando en algo que Dios había querido. Sí, Dios había creado la familia, ¿verdad? Sí, Dios había salvado a la familia con el diluvio, pero ahora resulta de que algo estaba pasando, que las familias estaban mal, y sucede un evento mundialmente importante. Hubo una gran confusión. Confusión se dice Babel. Sí, ocurrió la famosa Torre de Babel. Cuando las familias se encuentran así, lo que va a suceder inmediatamente es que la sociedad va a entrar en confusión. Y me llama la atención esto porque en medio de toda esa confusión, Dios toma a una familia, la familia de Taré, y dice que este Taré engendró a Abram, seguramente si lo has oído, a Coré, a Nacor y a Harán. Entonces, de esta familia, de en medio de un caos, de una confusión, sí, se salvaron del diluvio, pero vaya, la sociedad está totalmente confundida en sus propósitos. Dios decide hacer algo. Por si esto fuera poco, la familia particularmente de Abraham tenía problemas serios en cuanto a su vida espiritual. Dice Josué capítulo 24 versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Oh, qué carga tan fuerte de adversidad sobre las familias, sobre las personas. Abraham tenía una desventaja enorme. Mira,
En primer lugar, él vivía en una época de familias disfuncionales, separadas, aisladas, con egoísmo, quizá competencia entre ellos. Además de eso, vivía en una época de confusión. No se sabía realmente el propósito de las cosas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esta otra cosa? ¿Qué propósito tiene la gente en la vida? ¿Qué propósito tiene la familia? Era un caos. Todo el mundo opinaba y nadie llegaba a nada. Además de eso, la familia de Abraham estaba inmersa en un ambiente de idolatría. Sí, imágenes de lo que ellos pensaban que era Dios y que aquellas deidades les darían rumbo en la vida. Imagínate, en medio de todo eso, Dios llamó a Abraham. Dios habló a Abraham y lo llamó para que él y su familia tuvieran otro camino, pero tenía que hacer algo. Dios comenzaba los cambios. Dios le dijo, vas a tener que mudarte. Y sí, se mudó de allá, de Babilonia, de donde era originalmente Abraham, exactamente de Ur, de la región Caldea. Él tenía que mudarse, pero no solamente tenía que mudarse físicamente, agarrar todas sus cosas, ¿verdad? Agarrar a su esposa e irse, sino tenía que hacer una mudanza mucho más profunda. Esa mudanza iba al interior de su corazón, iba al interior de sus pensamientos. Sí, tenía por completo que mudar. Génesis capítulo 2 me recuerda mucho, me recuerda mucho también ahí donde el apóstol Pablo en Romanos nos dice que tenemos que cambiar, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo, a este entorno en el que vivimos, sino que también nos mudemos en nuestra forma de pensar para que podamos comprobar que Dios tiene una buena voluntad, un buen rumbo, una buena dirección y un buen propósito para nosotros y nuestras familias. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿no encuentras una similitud completamente afín a el entorno en que vivía Abraham en su tiempo y el entorno en el que vivimos tú y yo el día de hoy? Te pregunto, ¿las familias no viven separadas? Estoy hablando del interior de ellas. No viven separadas, no viven aisladas, no viven descoyuntadas, dice la palabra del Señor, el significado, no viven desviadas de su propósito, no viven disfuncionales, aunque haya papá, mamá, o sea, de todas maneras, porque se le ha llamado familia disfuncional aquella donde no está el padre o donde no está la madre. El hecho de que estas familias no esté papá o mamá en verdad hace una influencia fuerte en la que hay que trabajar mucho para que esa familia pueda funcionar. Sin embargo, el hecho hoy de que haya papá y mamá no significa que esas familias necesariamente están mejor que las que no tienen uno de los dos progenitores. También existen familias disfuncionales con papá y mamá el día de hoy. Y hay cosas que tenemos que cambiar y no significa que nos tengamos que ir, que si tú vives en una ciudad te tengas que ir a la otra y en automático esto va a suceder, la bendición de Dios va a llegar. No, tenemos las familias que cambiar nuestra forma de pensar. Dios nos está diciendo, al igual que se lo dijo a Abraham, cambia tu forma de pensar, cambia tu sistema de creencias. Inclusive tú tienes que detectar qué cosas están verdaderamente impidiendo bendición para ti y para tu familia, y tú tienes que valorar si en verdad vale la pena seguir con esa vida. En verdad vale la pena seguir con ese ritmo. Por ejemplo, hay familias que todo es trabajo, dinero, y lo único que quieren es eso. Hay otras familias que están, cada uno de ellos están centrados en ellos, en su apariencia, en sus éxitos, en sus logros, en la influencia que tienen en otros. Dice un escritor que el otro día leí, curiosamente él no es muy asiduo a la palabra de Dios, y sin embargo escribió en un libro que dice El amor inteligente. Este hombre escribió esto, dice: los nuevos dioses del siglo XXI son la riqueza, el poder, el placer y la belleza. Él mencionaba que estos cuatro, y no quiero decir que sean los únicos, pero observa si
La gente de hoy no va tras de estos dioses de la modernidad, y están dispuestos a entregarle a estos y a otros lo que sea con tal de recibir de ellos bendición. El verdadero Dios, el Dios invisible, el que creó los cielos y la tierra, Él tiene perfectamente preparada la bendición como la tuvo en Abraham. Es más, de hecho, la bendición de Abraham está diseñada para que tú y yo entremos en ella y seamos parte de ella. Esto me llama mucho la atención porque Abraham, bueno, tú has oído hablar de Abraham, yo también, pero Abraham no nos conoció, no supo que en el siglo XXI tendría personas interesadas en él, como tú y como yo. Sin embargo, lo que Dios le dijo a él, que sería bendición, alcanza nuestros días. Esto me llena de esperanza porque yo tengo hijos y espero tener nietos, muchos nietos, y espero que estos nietos a su vez tengan más descendencia, y yo quiero que ellos también reciban la bendición de Dios, la bendición que Dios ha derramado en mi vida, en la vida de mis padres y así, pero también así, yéndose hacia atrás, la bendición que Dios derramó en la persona de Abraham. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú identificas personas o cosas buenas, pero que en verdad no están aportando esa bendición de Dios en ti? Siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Te pensarías, cómo te verías tú sin ellas? ¿Te dolería vivir sin esas cosas, actividades, relaciones que el día de hoy en verdad no te están bendiciendo? ¿Cómo podrías tú trabajar en favor de tu familia? Te voy a pedir que hagas esto. En una hoja de papel, dar un lápiz, preferentemente hazlo a mano. Hay un proceso interesante en esto. Es que es muy elemental, es muy sencillo, pero así de sencillo, así debe de ser el camino que tú debes así de sencillo y claro, el camino que tú debes de buscar para el bienestar de tu familia. Y en una hoja, divídela a la mitad y di mi familia. Y puedes poner en una parte, pon dónde estamos. Y con algunas palabras describe a tu familia. Descríbela, si puede ser con una palabra en cada uno de los renglones que vayas a poner. Mientras más renglones pongas, vas a describirla mejor. Y sobre todo, revisa las cosas que no te están agradando de tu familia. Por ejemplo, podrían algunos anotar tal vez ahí la palabra pleitos, posiblemente desunión, posiblemente disfuncionalidad, posiblemente falta de compañerismo, no sé, hay muchas cosas que tú podrías llegar a identificar. Identifica las que en tu familia están y anótalas. Y obviamente en una reunión que tengas en los próximos días con tu familia, diles, miren, yo lo que veo en mi familia es así. No se trata de encontrar culpables, no se trata de que, mira, el culpable de esto, no. Se trata de hechos, situaciones, hechos. ¿Qué hay? Hijos, yo encuentro falta de fe en Dios. Esposa, yo encuentro entre nosotros falta de cariño. ¿Sí? Simplemente eso es lo que encuentro. ¿Qué encuentran ustedes? Sin echar la culpa a nadie, porque no se trata de eso. Y después, del otro lado de la hoja, anoten obviamente cómo quisieran estar en ese aspecto, cómo quisieran estar. A lo mejor puede ser que te esté pareciendo esto, bueno, esto es demasiado obvio, demasiado sencillo. Bueno, es que cuando ponemos las cosas así de sencillas, así de claras, decimos en blanco y negro, tal cual son, sin buscar ahorita culpables, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es saber hacia dónde queremos estar. Y cuando tú sabes en dónde quieres estar, el trabajo te resulta mucho más sencillo. Dios le dijo a Abraham que él necesitaba salir de su tierra y de su parentela y que necesitaba acción. El segundo punto que quiero tratar contigo es este. El primero fue Dios comienza los cambios. El segundo es el cambio requiere de acción. Génesis 12, del 1 al 3, la palabra de Dios dice así.
Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Este mensaje lo primero que te deja en claro es que Dios estaba dispuesto a bendecir a Abraham. Dios se lo prometió, y cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Sin embargo, lo primero que le dijo es: Abraham, pon acción en esto porque hay promesa para ti. Lo mismo tú y yo, tenemos que poner acción. El día de hoy nosotros estamos enfrentando circunstancias diferentes, muy diferentes a las de pocos años atrás. En años atrás nosotros teníamos la facilidad, por ejemplo, de llegar a un lugar donde nos hablaran de Dios, donde podíamos conocer gente linda, donde podíamos tener ambientes agradables para conocer a más personas, donde se nos diera un mensaje, ¿verdad?, que verdaderamente motivara nuestra vida, salir de allí, tener esos tiempos. Sin embargo, esos lugares, esos entornos, el día de hoy se han visto disminuidos. Y la gente, mucha gente siente que, bueno, ¿dónde quedó todo eso? Quedaron como un poquito fuera de rumbo. Inclusive las personas que el día de hoy se congregan han encontrado que la congregación donde ellos asistían, pues sí es la misma. La persona puede ser que la que estaba dando el mensaje anteriormente, es posible que siga siendo la misma. Sin embargo, la gente que está llegando allí y el entorno, el ambiente que se está viviendo no es el mismo. Algo está cambiando y algo está desconcertando la fe de las personas. Abraham tenía esa circunstancia. Había muchas cosas que le eran familiares, pero no favorables. Y el día de hoy, si tú encuentras esa misma circunstancia, eventos, lugares, personas familiares, pero no favorables, tú tienes que hablar con tu familia y buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está en acudir a un templo. La voluntad de Dios no necesariamente está en rescatar lo que no funcionaba que teníamos hace tiempo. La voluntad de Dios está en que nosotros nos mudemos a otra forma de pensar, a otra forma de vivir. Y si estoy viendo exactamente y una sencilla hoja de papel me está revelando la condición de mi familia, es posible que esa condición estaba aún cuando tú te reunías en un lugar donde se predicaba la palabra. ¿A dónde voy? El hecho de que tú tengas una religión, el hecho de que tú tengas una actividad religiosa cada X tiempo, cada 8 días, el hecho de que tú te congregues los domingos en algún lugar, eso no significa necesariamente que estés caminando en la bendición que Dios le dio a Abraham y de la cual tú estás llamado a ser parte. Abraham no tenía esos lugares, Abraham no tenía esas circunstancias, esos entornos que tú has vivido. Y sin embargo, él recibió la bendición y nos ha alcanzado esa bendición hasta el día de hoy. ¿Cómo? Entonces ¿puede mi familia recibir esa bendición aun cuando no me sea fácil llegar a esos lugares, o aun cuando esos lugares no estén siendo hoy la bendición que debe de tener mi familia? Sí, por supuesto que sí. Es necesario. Por eso este estudio en hebreo se llama Lej Leja, que traducido es vete, pero vete de ti mismo, de lo que te es cotidiano, de lo que estás acostumbrado, y sobre todo de aquello que valoras indispensable y que si no lo tuvieras, posiblemente te dolería perder. Dios te está llamando a cosas nuevas, a cosas para que tú te enfoques verdaderamente en lo que vale la pena. Mi amigo que me estás viendo, tu familia vale la pena rescatar. Hay que abrir esas puertas, hay que dejar a un lado un ratito los dispositivos, hay que vernos a la cara, hay que hablar de Dios, hay que orar unos por otros.
hay que ver la bendición como sucede en nuestras familias de una manera como sucedía en la familia de Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, es que el texto bíblico está redactado de una manera que parece como si fuera al revés. Dios le dijo, vete de tu tierra, es decir, como dijéramos, vete del país en el que vives, Abraham. Pero luego le dice, vete de tu parentela, como si Dios le dijera, vete de la ciudad en la que vives. O sea, me vaya yo del país, pero también me vaya yo de la ciudad. Y le dice, y vete de la casa de tu padre, o sea, de la casa de donde vives. Es obvio que si yo me voy de un país, es obvio que me fui de la ciudad donde vivía y me fui de la casa en la que vivía. Pero la Biblia no está redactada de una manera incorrecta, porque más que irse, más que mudarse de un lugar, Dios le estaba pidiendo que se mudara de una forma de vivir, de una forma de pensar. Y empezó por lo más fácil, yéndose hasta lo más difícil, lo más íntimo. ¿Sabías tú que hay cosas que tú piensas que son muy de ti, muy propias de ti, pero que en realidad no te están ayudando a caminar en el propósito de Dios para ti y para los tuyos? Y que las sientes muy tuyas, inclusive hasta actividades de tipo religioso. Yo te invito a que tú valores todas esas cosas y que verdaderamente busques la bendición de Dios. Fíjate que te voy a tocar un punto muy interesante. La fe que Dios te pide no es una fe ciega, es una fe razonada. Tú tienes que observar, ver con claridad las cosas. Y te voy a contar una historia que existe en la cultura de nuestro Señor Jesús respecto de Abraham. Allá en Israel es muy conocida esta historia, y esta historia dice así: Taré hacía ídolos para vender. ¿Te acuerdas que ellos vivían en un mundo lleno de idolatría? Dice, Taré hacía ídolos para vender. En una ocasión que salió, le encargó el negocio a su hijo Abraham. Una mujer entonces entró al negocio con una canasta de harina para ofrecer a los ídolos y le dijo a Abraham, toma esta harina y ofrécela a los dioses por mí. Cuando ella se fue, Abraham tomó un martillo y destruyó todos los ídolos, menos uno, el más grande. Y a ese ídolo le puso el martillo en la mano. Cuando Taré regresó y vio todo, le preguntó a Abraham, ¿qué ha sucedido? Él le contestó, papá, no te puedo ocultar la verdad. Vino una mujer con una ofrenda de harina para los ídolos, así que coloqué esa ofrenda frente a los ídolos. En ese momento, uno de ellos dijo, yo voy a comer primero. A lo que el otro contestó, no, yo comeré primero. Un tercero quiso adelantarse y ante esas circunstancias, el más grande de todos ellos agarró el martillo y comenzó a romperlos a todos para quedarse él con la ofrenda de harina. El padre exclamó, ¿por qué me mientes, Abraham? ¿Qué acaso los ídolos pueden moverse, pensar y tener inteligencia? Y entonces Abraham le dijo a su papá, papá, yo quisiera que tus oídos puedan escuchar lo que tu boca acaba de decir. Qué importante momento el que nos narra esta historia. No sabemos si en verdad esto fue así, pero sí describe el hecho de que una persona tiene que estar dispuesta a retirar lo que por mucho tiempo ha creído muy de él para avanzar en lo que Dios le pide. Yo recuerdo que yo conocí al Señor en el seno de una religión en la cual hasta el día de hoy se manejan imágenes, y yo pensaba que eso era parte de mí, parte de mi esencia. Esa religión la habían practicado mis abuelos, mis padres, la practicaba yo, y yo pensé que cuando yo llegué a leer la palabra de Dios, sentía como que algo de mi esencia, de mi identidad, inclusive como mexicano, ¿verdad? Dios me estaba pidiendo que dejara, que rompiera esa identidad.
Fue muy fuerte, sin embargo tuve que dar el paso, porque lo peor que podemos hacer es cuando algo sabemos, no tomar una decisión, porque al no tomarla, pues ya estamos decidiendo en quedarnos donde estamos. Entonces tomé la decisión de dejar atrás esa forma de creer en Dios. Y fue muy fuerte porque sí, tuve dificultades, ¿verdad?, con la familia. Sin embargo, lo tuve que hacer. Bueno, el día de hoy, tal vez sea tu caso. Tal vez tú ya dejaste, como yo, hace tiempo la idolatría, pero el sistema de creencias el día de hoy no es suficiente para dar respuestas a tu familia, y empiezas a ver cómo tu familia se empieza a separar, se empieza a desperdigar, empieza a ser una familia disfuncional, aun cuando dicen creer en Dios. Es momento de identificar ídolos, no figuritas como la de la historia que te manejé, sino algunas otras cosas, dentro de las cuales pueden ser las mismas actividades religiosas que has llevado durante tiempo. Tal vez se hayan vuelto un ídolo, tal vez ese lugar de congregación, tal vez esa persona que te predica la palabra, tal vez ese ambiente en el cual te has venido acostumbrando durante cada 8 días. Y el Señor, no digo que esos lugares, esas personas estén mal, no, pero en tu corazón se han vuelto un ídolo, y tú tienes que romper con todo ello y avanzar caminando hacia un Dios invisible. Pero esto nos llena de dudas. Yo recuerdo que a mí me llenó de dudas. Bueno, si no voy a ir a ese lugar, entonces ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Fíjate lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así se siente uno cuando uno decide romper con actividades, cosas, relaciones, inclusive personas, actividades que en realidad el día de hoy no están siendo parte de la bendición de Dios para nuestra vida, ni para los nuestros. Así que Dios te pide acción. Este es un punto muy importante. Y por último te quiero hablar acerca de Abraham, la bendición que Dios le dio y qué conexión tiene contigo y con tu familia. Dice Génesis 12:2-3, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí es lo que quiero decir: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio aquí 7 bendiciones. Saben que yo sé que escuchaste muchas veces la palabra bendición. Dios le dio puntualmente 7 bendiciones a Abraham. Por ejemplo, él sería el parámetro para juzgar a los demás, ¿sí? ¡Wow! ¿Te imaginas que Dios te escogiera a ti, te entrenara, te limpiara, cambiara tu forma de pensar, que llevara una vida espiritual de excelencia a tu vida, de tal manera que tú fueras el parámetro para que Dios comparara a los demás? ¡Wow! Dios le dio eso a Abraham, esa gran bendición. Pero a la que me quiero referir en esta ocasión dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham dejó a su familia, y ahora en Abraham serían benditas de entre todas las familias de la tierra. La gente que siguiera el ejemplo de Abraham recibiría la misma bendición. ¿Sabías tú que ahí donde dice y serán benditas en ti se puede traducir de otra manera? La palabra bendita ahí es la palabra ibrecú, que significa, sí, bendita, pero también significa injertar. Así es. Y serán benditas en ti significa y serán injertados en ti de entre todas las familias de la tierra. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Te identificas con una fe, con una denominación, con una religión? Quiero decirte, esa puede ser que no sea tu identidad. Tu identidad, la que Dios quiere, es la fe de Abraham. ¿Qué fe era esa? ¿Cuál religión era esa? Asombrosamente, el libro nunca nos dice cuál fue la religión de Abraham, pero sí nos dice cuál fue su Dios, cuál fue su llamado, cuál fue su experiencia, cuál fue su obediencia y cuál fue su bendición. Eso sí nos dice. Y más que estar identificado con un lugar, con una creencia, con una denominación, tú tienes que estar identificado con el Dios invisible, porque tú has sido bendición para Abraham. Tú has sido injertado en la fe de Abraham, en la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Esa es la identidad que
que Dios quiso para ti y para mí. Ahora, cuando una persona que no es del linaje de Abraham, ¿verdad? Cuando no tenemos una conexión genética con el padre de la fe, pero queremos seguir al padre de la fe, y así como él hacía, así como él le instruyó a su familia la fe, así queremos nosotros hacer con la nuestra. Cuando nosotros nos identificamos, nosotros somos injertados y somos como si fuéramos un olivo silvestre, un olivo que nadie cultiva, un olivo de baja calidad. Y somos injertados en un olivo cultivado, en un olivo valioso, en un olivo que da frutos de calidad. Eso es lo que nos pasa a todas las personas que no somos consanguíneos de Abraham y queremos seguir al Dios de Abraham. Pero fíjate lo que dice aquí en Hechos capítulo 7. Está Esteban defendiendo este cambio. Está ocurriendo en Israel un cambio fuerte porque judíos y algunos gentiles comienzan a seguir al Dios de Abraham de Israel y lo están siguiendo de una manera práctica y no están dependiendo de los sistemas religiosos de su tiempo. Eso tiene preocupado a la gente que siempre ha mantenido ¿qué será? El monopolio de la fe. Siempre hay gente que lo quiere mantener. Y entonces esta gente sencilla está recibiendo bendición en sus casas, entre sus familias. Están dejando de ser esos desconectados, están dejando de ser esos descoyuntados y se está notando y Dios los está bendiciendo. Entre ellos Esteban. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿y tú por qué estás haciendo eso? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacas esto? De que en tu familia, en tu casa, estén ocurriendo cosas que en otros lados no, por más que se sepa mucho de la palabra de Dios. Y Esteban comenzó diciendo esto. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Él no se identificó con una religión. Estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, está hablando de que él hizo un cambio, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. Les está diciendo, miren, ustedes gozan de la bendición de vivir aquí en la tierra prometida en Israel, porque hubo un padre que decidió obedecer. ¿Te imaginas que un día tus hijos, tus nietos, tus bisnietos tengan grandes bendiciones porque tú hoy decidiste obedecer? Dice, versículo 5, y no le dio herencia en ella. Sí, no le dio herencia en Israel. ¿Pero cómo? Si se la prometió, sí, pero no le permitió disfrutarla, no le permitió sentarse y decir, esto ya es mío, ¿no? Dice, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. La bendición de Dios excede tu tiempo, excede el tiempo en el cual tú vives. Todos queremos la bendición y queremos disfrutarla, y eso es bueno, y es justo y es correcto. Pero la mejor bendición que Dios tiene para ti, no la vas a disfrutar tú. Lo mejor que Dios tiene reservado para ti, cualquiera que sea, revisa tu lista, esas cosas, muchas de esas cosas tú vas a verlas, tú vas a vivirlas, pero tienes que trabajar por ellas. Pero lo mejor de eso, el desarrollo más grande de todo tu trabajo y que Dios va a bendecir, lo van a recibir tus hijos, lo van a recibir tus nietos, lo van a recibir toda tu descendencia multiplicada. Tu esfuerzo es como una semilla de la cual podrás comer un poco, pero lo mejor, la grandeza de esa bendición va a venir sobre los tuyos. Algunos dirán, ¿qué caso tiene? No seamos como el niñito que no quería que llegara su hermanito, que solamente piense en él. No, seamos como hijos de Abraham, que sabemos que después de nosotros hay personas a las cuales Dios quiere bendecir y nos está llamando hoy a trabajar, a reunirlos cada semana en nuestra casa, sin depender de otros sistemas, no porque sean malos. Si puedes asistir, bueno, pero esos sistemas no van a sustituir lo que hace tanta falta al interior de nuestras casas. El día de hoy, gente muy religiosa de todas las denominaciones
está teniendo serios problemas al interior de su casa, porque están como la generación postdiluvio. Te invito a que me sigas en estos estudios, que los compartas, que vayas con otros y los invites a tu casa para que les puedas dar estos estudios y les digas: es necesario que cada uno haga algo fuerte por su familia. Traigamos a esos hijos, traigamos a esos parientes, visitemos a personas que quieran aprender de la palabra de Dios. Conectémonos nuevamente con la familia. Dejemos de ser esa familia disfuncional que aparentemente creyente en el Señor, pero con serios problemas en su interior. Comencemos a trabajar por ella. Te voy a invitar a que te suscribas a este canal. Te voy a invitar a que compartas estos videos, que le des clic en la campanita y estés muy pendiente, porque tu familia necesita la bendición de Dios y Dios te está llamando a ti a trabajar por ello. Que el Señor les bendiga. Mi nombre, José Moreno. Shalom, shalom.